실로 우리의 죄를 지고
Dios nos permite llegar aquí para escuchar su palabra, porque Él quiere darnos el alimento para nuestro espíritu, para que así constantemente podamos crecer, ¿no? Cuando alimentamos el espíritu puede vencer también cualquier situación, cualquier dificultad, porque el Espíritu de Dios está con nosotros, Jesucristo mismo, ¿no? Él pelea nuestras batallas y Él las logra ganar solamente porque nosotros confiamos más en Él. Por eso es necesario hacer que crezca ese espíritu tan hermoso que Dios nos ha dado mediante la salvación, y así podemos avanzar, ¿no? Vamos a alabar al Señor. Vamos a cantar el himno número 101 del Himnario Nuevo. Himno 101, Necesito a Jesús. Necesito tan solo a Jesús, un amigo preciado es para mí. En el mundo nadie lo iguala, cargó todas mis aflicciones Jesucristo. Necesito a Jesús cada día. Bajo el brillante sol o en dura tormenta, en cada día me guía solo Cristo. Necesito tan solo a Jesús, es mi guía todo camino. Y delante de mis enemigos lucha por mí en la batalla solo Cristo. Necesito a Jesús cada día. Bajo el brillante sol o en dura tormenta, en cada día solo Cristo. Necesito tan solo a Jesús, es verdad ante el pecado. Por el vivo no hay gracia mayor, con su poder la salvación dio Jesucristo. Necesito a Jesús cada día. Bajo el brillante sol o en dura tormenta, en cada día me guía solo Cristo. Necesitamos de la guía de Jesucristo, así para poder avanzar, para poder alabar también, ¿no? Para escuchar su palabra, pidiendo a Él, realmente Él nos puede dar toda esa sabiduría y todas sus bondades para avanzar constantemente, para poderle servir, ¿no? Y así también Él se encarga de todas nuestras situaciones. Seguimos alabando al Señor. Vamos a cantar el himno número 106. Himno 106, Mi Dios y yo. Mi Dios y yo andamos libremente, como amigos en pastos verdes. De la mano caminamos alegres, mi Dios y yo en peregrinación. De la mano caminamos alegres, mi Dios y yo en peregrinación. Mi Dios hace de lado mi pasado, pues preparó un futuro para mí. Cada sueño, aunque sea imposible, mi Dios hace que sea realidad. Cada sueño, aunque sea imposible, mi Dios hace que sea realidad.
Mi Dios y yo peregrinamos juntos, nada del mundo nos separará. Aunque pasen los cielos y la tierra, la palabra de Dios no pasará. Aunque pasen los cielos y la tierra, la palabra de Dios no pasará. Un himno muy hermoso. Realmente con él podemos avanzar. Podemos ir hasta más allá, ¿no?, de donde nuestros límites nos lo permiten. En mi vida también, ¿no?, yo decía, solamente voy a conocer Bolivia. Con mi mamá alguna vez viajamos, ¿no? Conocimos unos 7 departamentos, nos faltaban solo 2. Pero con la iglesia pudimos viajar más allá todavía. Conocimos Colombia, también Lima, Brasil, Argentina, hasta México también, ¿no? Dios me permitió conocer lugares donde realmente nunca pensé llegar, solamente por la gracia de Dios. Él permitió, ¿no?, un pasaje de ida y vuelta para ir hasta allá. Y hasta incluso el precio, ¿no?, solo para mí era como $300. Yo estaba tan agradecido ese tiempo también, por tanta gracia que me ha permitido. También así este tiempo nos permite, ¿no?, que haya llegado IMEI hasta aquí, hasta Bolivia. Cuando la primera vez fue en Perú, yo tanto quería ir, ¿no? Decía, yo quisiera que fuera aquí en Bolivia, porque tiene palabra tan hermosa y edificante para mi vida. Señor, por favor, traiga, decía. Y Él permitió, ¿no? Y se permitió aquí IMEI, unos cursos rápidos y muy hermosos. Y eso nos permite, ¿no?, poder entrar a la cárcel. Aunque yo muchas veces no tengo facultad para entrar o para ir allá, pero Dios permite el ir a la cárcel, el poder predicar la palabra. Tantas cosas que en realidad Dios tiene preparada para nosotros, solamente confiando en Él. Como dice el himno, ¿no? Mi Dios y yo andamos libremente, como amigos en pastos verdes. De la mano caminamos alegres, mi Dios y yo en peregrinación. Una palabra muy hermosa, ¿no? Vamos a seguir alabando al Señor. Vamos a cantar el himno número 107, por favor. Himno 107, inescrutables riquezas. Inescrutables riquezas de Dios que no se pueden contar, riquezas llenas de gracia y perdón, más bellas que el oro son. Bellas riquezas que no se pueden contar, inescrutables riquezas de Dios, más bellas que el oro son. Inescrutables riquezas de Dios, ¿quién no las quiere tener? Joyas hermosas para mi vida, perlas que puedo usar. Bellas riquezas que no se pueden contar, inescrutables riquezas de Dios, más bellas que el oro son. Inescrutables riquezas de Dios que cubren todo el mundo,
es felicidad en todo su caminar. Bellas riquezas que no se pueden contar, inescrutables riquezas de Dios, más bellas que el oro son. Inescrutables riquezas de Dios, todos las quieren tener. Las tentaciones podrán resistir los que las quieren ganar. Bellas riquezas que no se pueden contar, inescrutables riquezas de Dios, más bellas que el oro son. Son riquezas incomparables, ¿no? Aquí todos somos ricos, millonarios, billonarios, trillonarios, ¿no? Dios nos permite sus riquezas, ¿no? Pero una riqueza tan hermosa como la que Él nos ha dado, que es acerca de su salvación, no se compara con nada. Dice, ¿no?, en la palabra: pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Primero, ¿no? A veces el pastor predicaba, ¿no? Nosotros muchas veces buscamos y pedimos, pero ¿cuándo damos? A veces es mejor primero dar, ¿no?, para poder recibir. Así también el amor que queremos recibir de nuestra familia, de nuestros seres queridos, debemos de buscar, ¿no? Ah, ¿dónde estás, hermano? Ven a la iglesia. Ah, papá, quiero que vengas y también recibes estas palabras tan hermosas. Ir y buscar, ¿no? Y ellos también recibirán una palabra tan hermosa como es la salvación. Lo principal que podemos recibir en esta vida, lo más hermoso, es la salvación, para presentarnos ante el Padre y decir que somos justos, santos y perfectos por la obra de Jesucristo. Seguimos alabando al Señor. Vamos a cantar el himno número 114. Himno 114, no hay amigo como Cristo. No hay amigo como Cristo, en el mundo no lo hay. Me rescato de la muerte, Él conmigo, Él está. No hay amigo como Cristo, Salvador y protector. Confiaré solo en Cristo para vencer al mundo. Oh, qué Salvador es Cristo, Él es todo para mí. Aunque es fuerte el enemigo, confiaré en el Señor. No hay amigo como Cristo, Salvador y protector. Confiaré solo en Cristo para vencer al mundo. Entregó su vida a Cristo para darme libertad. Su gran amor es eterno, en el cielo le veré. No hay amigo como Cristo, Salvador y protector. Confiaré solo en Cristo. Realmente Él es nuestro amigo. Él va delante de nosotros,
Nosotros solamente debemos seguirle, ¿no? Cuando tenemos cualquier situación o pelea o lucha, ¿no?, contra este mundo, debemos presentarlo a Él. Señor, esta es mi situación, este es el problema que estoy pasando, esta es mi aflicción, como el hombre de la mano seca, ¿no? Primero uno a veces quiere mostrar, ¿no?, una mano buena en la iglesia, yo soy buen hermano, asisto a la iglesia, doy diezmos. Pero Cristo, ¿qué es lo que quiere ver en realidad? Quiere ver nuestro problema, nuestra aflicción. Ahí podemos presentar la mano seca, ¿no?, donde ahí realmente Dios puede trabajar. El problema, la situación, la deuda, la enfermedad, esa es nuestra mano seca. Cuando nosotros presentamos a Jesucristo estos problemas o estas situaciones, Él se encarga de cualquier problema. Yo igual, ¿no?, hace un tiempo tenía problemas con impuestos y vine aquí y el evangelista me dio palabra, ¿no? Vaya enfrente, Dios le va a ayudar así. Cuando fui, todo el problema se resolvió con el banco, con impuestos. Tantas situaciones, ¿no? O alguna situación, ¿no?, tenemos grande en la casa, en la familia, de repente queremos reaccionar, pero la palabra, ¿no?, cubre eso. En realidad es tan hermoso el escuchar la palabra del Señor. Por eso, ¿no?, invitemos a nuestros hermanos, a familiares, a amigos para que vengan a la iglesia. Tantas situaciones que se ven hoy en día, ¿no?, en las informaciones, porque a veces solamente muestran la mano buena, su buen parecer, pero muchas veces no mostramos, ¿no?, o no muestran la mano seca, el problema, para que Dios se encargue. También dice la palabra, ¿no?, ¿cómo predicarán, cómo irán de Cristo si no hay quien les hable? Algo por ahí, ¿no? Si no hay quien les predique. Realmente tenemos que predicar el Evangelio. Jesucristo ha muerto por nuestros pecados y ya no tenemos de qué más afanarnos o de qué más preocuparnos. Vamos a seguir alabando al Señor, vamos a cantar el himno número 119. Himno 119, de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera Dios al mundo que a su Hijo envió a darnos libertad. Un día volverá en gloria y majestad. Oh, qué gran amor por mí. El infinito amor de Dios nos abrazó, el mundo lo cambió, nos hizo sus hijos, no importa el idioma ni las fronteras, somos hermanos por Él. El Señor da su gracia a todos por igual, no hace distinción, su amor es sin igual. Unidos al sonido del arpa de paz, alabamos tu amor. Por Él podemos decir hermano, ¿no?, hermana, porque Él es nuestro Padre. Porque también podemos ver en cada uno de nosotros, ¿no?, Jesucristo ha muerto por nosotros, con su sangre, nos ha marcado, ¿no?, en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y esa sangre es la que vemos, la sangre que nos une como hermanos. Cuando tengamos situación o dificultad, siempre, ¿no?,
preguntar al hermano, ¿cómo está? ¿Cómo está avanzando su vida de fe? ¿Cómo Dios va trabajando en su vida? Y también testificar, ¿no? Y hablar la palabra. Porque así también Dios está trabajando en nuestras vidas. Vamos a cantar una última alabanza. Vamos a cantar el himno número 120. Himno 120, suenen las campanas en tu corazón. Suenen las campanas en tu corazón y la paz de ti nunca se apartará. En tu largo caminar el Señor contigo va, campanas alegres en tu corazón. Suenan en tu corazón, suenen en tu corazón. El Señor Jesús irá donde sea que estés. Suenen las campanas en tu corazón. El amor de Cristo incomparable es, guía cada día tu duro viaje. Misericordioso es su palabra, es tu paz. Campanas alegres en tu corazón, suenen en tu corazón, suenen en tu corazón. El Señor Jesús irá donde sea que estés. Suenen las campanas en tu corazón. Cuando la tormenta llegue ante ti, la gracia de Cristo te hará vencer. Aunque no le puedas ver, el Señor contigo está. Campanas alegres en tu corazón, suenen en tu corazón, suenen en tu corazón. El Señor Jesús irá donde quiera que estés. Suenen las campanas en tu corazón. Si la voz de Cristo guía tu vida, abundante gracia vendrá hacia ti. El Evangelio debes anunciarlo por doquier. Campanas alegres en tu corazón, suenen en tu corazón, suenen en tu corazón. El Señor Jesús irá donde quiera que estés. Suenen las campanas en tu corazón. Hasta aquí, gracias. Muy buenas noches, hermanos. Esta noche vamos a orar al Señor. Dios Padre, Señor, en esta noche le damos gracias, Señor, por permitirnos participar aquí en la iglesia, a escuchar la palabra, Señor, como también el domingo escuchamos acerca del testimonio de Pedro, Señor. Realmente, antes de que él se encuentre con Jesús, Señor, su vida era constantemente, Señor, esforzándose, Señor, día a día, intentando conseguir, Señor, tal vez pescado para poder vender, tal vez tener, Señor, una vida tranquila, Señor. Pero desde el día que él se encontró con nuestro Señor Jesucristo, Señor, su vida se cambió totalmente, Señor. Todo, Señor, prácticamente dio un giro de 90 grados, Señor, en su vida. Padre, también queremos experimentar, queremos compartir, Señor, ese Cristo que está en nuestro corazón, Señor. Llevar este evangelio, Señor, a todos los lugares, Señor. Todos los lugares donde nos encontremos, Padre. Esta noche también, Señor, a través de su siervo, usted nos va a hablar a nuestro corazón, Señor. Padre, por favor, le pedimos su misericordia por cada uno de nosotros, también por los hermanos que están conectados, Señor, en Jerusalén Radio en Bolivia, y también los hermanos que están en las redes sociales, Señor. Padre, permita que los hermanos que están escuchando puedan venir aquí a la iglesia y juntos, Señor, en esta noche tan especial, escuchar la palabra y todos con un solo corazón orar, Señor. Esta noche estamos muy agradecidos, Señor, oramos así, en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta noche, entre los hermanos, ¿quién desea compartir su testimonio? Antes de pasar al tiempo de las presentaciones. Adelante, seminarista. Buenas noches, hermanos.
Y me acompañan en el libro de Tercera de San Juan, capítulo 1. Tercera de San Juan, capítulo 1, versículo 2. Lo voy a leer en versión femenina, ¿ya? Amada, yo deseo que tú seas prosperada en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Tercera de San Juan 1:2. Amada, yo deseo que tú seas prosperada en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Luego de que Dios me permitió recibir la salvación, el perdón de mis pecados en el año 2014, precisamente en el campamento mundial, y pasando el tiempo ya más 1 año y medio, y Dios me trajo a vivir dentro de la iglesia. Pensaba, ¿no? Dios, ¿por qué me trajo así? Estos días pensaba mucho. Y realmente yo no conocía nada de mi corazón. Este año Dios me permite ser maestra de IMEI en la cárcel. Y en IMEI nosotros estudiamos un libro, El mundo del corazón. Y este libro, su título es El estudio de la mentalidad. Y me llamaba mucho la atención este libro porque realmente detallaba como precisamente cómo es mi corazón así. Cuando yo llegué aquí a la iglesia, estaba en el área de IYF, oficina, y yo me creía jefa. No escuchaba a nadie, todo era un desastre. Así yo arruiné a IYF, ¿no? Pero me creía, yo sé bien así. Pero pasando el tiempo, cuando alguien me llama la atención o pedir ayuda o decir no puedo, ya no es problema, ya no me duele tanto a mi corazón, porque en estas clases de el estudio de la mentalidad, mundo del corazón, Dios me enseñaba más mi corazón. Y algo que me llamaba mucho la atención fue que Dios me daba el celular hace un par de meses y de repente en mi corazón surgía, Cintia, tú te haces la víctima, porque hace medio año, a mí se me cayó mi muela, entonces yo quería huir de la iglesia. ¿Quién se va a querer casar conmigo? Primer pensamiento que se me vino, yo me voy así. Pero estando dentro de la iglesia, pensaba ¿qué es mejor para mi vida? Así me quedé en la iglesia. Pero por 6 meses yo solamente me hacía la víctima, porque pensaba, no tengo dinero, para ir al dentista necesito dinero, soy seminarista, tengo que vivir por la fe así. Pero en mi corazón empecé a ir al dentista, porque sentía, Dios está conmigo así, voy a probar una vez más a Dios. Empecé a ir y podía ver, Dios empezó a abrir las puertas. Y así esta semana estoy yendo al dentista, no sé si en 10 días o 15 más, ya toda mi parte de mi boca va a estar bien así. Tenía mucho agradecimiento porque realmente yo nunca pude avanzar de no ser por la iglesia así. Realmente la iglesia, en las clases del seminario, en comunión también, Dios me enseña mi verdadero corazón. Yo me hago la víctima, aún yo teniendo la palabra, aún Dios me da todas sus promesas, pero yo no le creo así. Pero dije, voy a empezar a creer, porque yo sufro así. Dependiendo a mi situación, nomás yo estaba viviendo así. Aquí me dice, amada, yo deseo que tú seas prosperada en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Dios así me habla, yo nomás vivo sufriendo así. Tenía mucho agradecimiento de verdad dentro de mi corazón. Así, ¿no? Este tiempo Dios me permite avanzar confiando en Dios. No es fácil, eso sí, dar el primer paso no es fácil, pero conforme voy enfrentando la situación, como mi corazón se va haciendo más fuerte y llego a la conclusión, nada es problema, mi corazón nomás era el problema, así, ¿no? Eso quería compartirles, ¿no? Gracias.
Sí, muchas gracias. ¿Alguien más? Hay 5 minutos si desea compartir su testimonio, mientras el coro de seminaristas se va preparando para interpretar sus 2 alabanzas. Entonces, si no hay, vamos a invitar al coro. Amén, hermanos, al coro de los seminaristas. Entonces, vamos a invitarles para que nos puedan interpretar 2 alabanzas. El himno número 373, Buscad primero, y el himno número 511, Cristo me ama. Entonces, vamos a invitar y vamos a recibirlos, por favor, con fuertes aplausos. Mientras se va acomodando, ¿no?, las cosas, les invitamos, hermanos, a todos a la gira de la cantata navideña en los Estados Unidos. Para este gran evento hay 3 modalidades, ¿no?, de participación. Nosotros hemos puesto como paquetes: el paquete A, que va a iniciar del 7 al 16 de septiembre, el paquete B del 23 al 1 de octubre y el paquete C del 5 al 14 de octubre. Todos los hermanos que desean pueden adquirir mayor información en oficina. También pueden ver, ¿no?, en qué consiste cada paquete, qué lugares, qué estados van a visitar y dónde el coro Gracia se va a presentar. El mejor coro del mundo, hermanos. Amén. Orando al Señor, también este coro va a venir aquí a Bolivia una vez más. Así que con fuerza, sí, oremos a Dios para que Dios también nos dé la gracia. Entonces ahora sí vamos a invitar al coro de los seminaristas. Fuertes aplausos, por favor.
Sí, muchas gracias al coro de los seminaristas. Y esta noche, hermanos, todos juntos, hallando la gracia delante de Dios, vamos a escuchar la palabra del Señor. Amén, hermanos. Vamos a invitar a Pastor Andrés Lim. Sí, buenas noches, hermanas, hermanos. Sí, sí esperaban ese culto miércoles. Sí, siempre miércoles culto de oración. Sí, siempre orando, antes de orar, después de orar. Igual, hermanos, ustedes cuando antes de orar, luego después de orar, igual. Algunos igual. Sí, igual, algunos, ¿sí? Sin pensar ora tal vez, o orando duerme, ¿no? Cuando terminó oración despertó, ¿qué pasó? Sí, ya cuando orando, ¿no? Dios siempre nos da otro corazón. Como Jacob escapando con mucho miedo de su hermano mayor Esaú, en la calle dormía, ¿verdad? ¿No? Con piedra se alza, durmiendo en la calle, como llegando mucho cansancio, miedo, tenso, como en la piedra ahí puede dormir, ¿sí? No siendo su cabeza hay piedra, si no puede dormir nadie, como en la piedra así, dejando su cabeza puede dormir, pero hay muy cansado creo, no comió, mucha preocupación en su futuro, dejando mi padre, madre, luego mi hermano mayor me quiere matar. Entonces con esta preocupación casi se cayó muerto, ahí durmiendo, ahí encontró, ¿a quién encontró? Primero ángeles, en escalera, ¿no? Los ángeles sube y baja. Pastor decía ahí, todos nuestros problemas, ese ángel les lleva, ¿no? ¿A dónde? Arriba. Luego cuando bajando, mano vacío baja, ¿sí? Ángeles, que se tiene que ver bien, ¿sí? Los hermanos no ven bien, fijándose bien, los ángeles en su mano lleno, sube arriba. ¿Qué está llevando? Mi problema era mi deuda, mi enfermedad, mi enemigo, mi rencor, todo lleva arriba. ¿A dónde deja? Que no lee usted la Biblia, parece. Jacob primero ve escalera, los ángeles. Después arriba, Dios está, dice. Dejando cuando bajando, los ángeles, mano vacía. ¿Dónde dejó? Dios, todo va a solucionar. Y Jacob, ¿verdad? ¿No? Ahí encontró Dios en su sueño. Ahí él podía tener, ¿no? Esa paz, tranquilidad y mucha promesa de Dios. Esa noche, culto de miércoles, hermano, tal vez usted tiene muchas cosas, ¿no? Situaciones, problemas. Esa noche escuchando la palabra, luego orando a Dios, ¿cómo va a regresar? ¿Cómo va a regresar? ¿O más pesado? ¿O alguien más pesado? ¿Alguien con tristeza? Nadie creo. Si llevando todo ese nuestro problema a Dios, Dios va a solucionar. Por eso el miércoles es muy importante. Esa noche ya vamos a ver, hermanos, segundo de Reyes, capítulo 4. Sí, los hermanos tienen el libro, segundo de Reyes, capítulo 4, 1 al 7 voy a leer. Segundo de Reyes, capítulo 4, de ese 1 voy a leer. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo, diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame, ¿qué tienes en casa? Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego
y enciérrate, tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose, ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas. Y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Hasta el versículo ya 7 hemos leído. Esa noche esta historia, ¿escucharon? Los hijos de profetas. Uno de, creo que parece seminarista. Porque los hijos de profeta, ¿sí?, creyendo en Dios, sirviendo a Dios. Entonces su hijo es como seminarista. Entonces el seminarista se casó, una mujer, dice una señorita. Entonces empiece a vivir en la iglesia, parece. Aquí seminaristas se casaron, ¿no? Hermano Jorge. Entonces su esposa, hermana Marisabel. También, ¿quién más se casó seminarista? Cuando era seminarista Josué, ahora evangelista José Poma, ¿no?, se casó con hermana María Ancachi. Entonces aquí, hijo de los profetas, seminarista, parece, se casó con una mujer. Entonces puede considerar, ¿no?, aquí seminaristas, así está viviendo, ¿verdad?, ¿no?, en la iglesia. Entonces aquí ese matrimonio estaba viviendo en la iglesia. Entonces siempre, ¿sí?, el varón, ¿no?, el varón, como una roca es, no calienta rápido, lento así. Servimos a Dios. Entonces esposa, ¿qué dice? Sirviendo a Dios, y sale arroz, sale comida, así, ya ese así, aunque no todo así. Entonces ese matrimonio vive en la iglesia, sirviendo el evangelio. Así estaba viviendo, pero murió. ¿Quién murió, hermanos? ¿Quién murió? El marido murió. Entonces cuando estaba el marido no podía sentirse tanto, pero su esposa, cuando vio a su marido ya en la iglesia viviendo, ¿a qué tenemos? ¿Verdad, no? Viviendo en la iglesia, ¿qué tenemos? Nada. ¿Sí? Mejor, con mis 2 hijos viviré en el mundo. Todavía soy joven, tengo fuerza viviendo en el mundo. Algo haciendo, ¿no va a vivir bien? Y salió. Ella saliendo, ¿cuántos hijos salió? Leyendo la Biblia, ¿cuántos hijos tiene? 2 hijos salió. Luego en el mundo trabajando, ganando. Pero ella creo que no negociaba bien. Y también prestó mucho dinero. Debe, dice, ¿cuánto debe ahora? ¿Cuánto debe? No sabemos, ¿no? Pero ya no hay más en su casa, ¿sí? Entonces ahí el acreedor llegó a su casa. Luego, ahora quiere llevar. ¿Qué quiere llevar? 2 hijos quiere llevar, ¿sí? Porque en su casa no hay otras cosas. No hay ni olla, no hay lavadora, ni tele. Entonces ni modo, 2 hijos nomás tenía. Eso llevaré, dice, ese llevaré. Entonces, siendo la madre, acreedor viene, quiere llevar 2 hijos para que sea como empleado, esclavo. Qué triste, ¿verdad? ¿Cómo puedo ver eso? Entonces ella en ese momento pensaba, voy a ir a mi papá, voy a ir a mi mamá, voy a ir a mi hermano mayor para prestar por lo menos $1000. ¿Cómo? Si su familia pidiendo no me va a ayudar. Puede pensar.
O voy a ir a, ¿sí? Como un conocido, ¿no? Negociante, tiene mucha plata, ¿verdad? ¿No? Sí. Voy a ir a ella, voy a prestar $1000 por lo menos. Ella creo que piensa, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo acreedor llegó, 2 hijos quiere llevar? ¿Por qué no va a hacer eso? Pensando, pero ella, ¿sí? Mirando esa situación, acreedor quiere llevar 2 hijos, vino. ¿A quién vino? Ni su papá ni su madre, ni conocido que tiene mucho dinero. No sé, algo pensó primero. Pero ella recordó, ¿qué recordó? Aparentemente cuando vivía en la iglesia como hijo de profeta, ¿no? Como seminarista vivía. Aparentemente yo cuando vivía en la iglesia, con la guía de iglesia, aparentemente no tenía nada. Sí, ¿verdad, no? Pero nunca ayunaba, nunca me faltaba, comía bien, más engordaba. Mire aquí los seminaristas, ¿cómo ve? Parece más gordo que usted. Come bien, parece. Y ve, aún ya viene problemas, situaciones. Pero estando ahí, Dios todo soluciona, ayuda. Entonces ella recordó, ¿qué recordó? Yo cuando vivía en la iglesia, yo pensaba, pobre, ¿cuándo voy a tener mi propia casa? ¿Cuándo voy a vivir libremente? Pensaba. Pero en aquel momento estaba muy feliz. No preocupaba nada de comer, de vestirse, problemas, Dios todo ayudó. Ya mira, ahora estoy viviendo afuera. Tengo casa, tengo trabajo, tengo. Pero ¿por qué estoy viviendo así? ¿Por qué acreedor llega? Me habla fuerte, luego quiere llevar mis 2 hijos y ahora, mamá, quiero quedarme aquí con usted, por favor. Mirando esa situación, recordando, sí, era mejor, en vez de ir a la casa, en vez de algún conocido que tiene mucha plata, mejor, ¿a dónde? A la iglesia, ¿sí? El profeta, ¿en dónde vive, hermanos? Iglesia, y viene iglesia. Luego consultaré mejor, el profeta. Aquí vino, ¿verdad? ¿No? Ya vamos a ver luego qué está hablando. El versículo 1, ¿no? Sale, ¿no? Por eso aquí sale: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Dios, temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Entonces ella vino, ¿sí?, al profeta, no siervo de Dios, Eliseo. Luego, ¿qué dice? ¿Qué dice? Clamó a Eliseo, ¿verdad? ¿No? Clamó. ¿Por qué aquí clama? En vez de ir a la casa, ¿no? Su padre, si puede pedir: papá, por favor, ayúdeme, por lo menos $1000, por lo menos $2000. Si acreedor quiere llevar mis hijos, tu nieto llevando, ayúdeme. Sí. Puede ser, no puede ser. Cuando usted urgente necesita, ¿sí?, ¿a dónde va? A la familia primero, ¿no? Golpea la puerta, ¿verdad? Aquí también. Luego, ¿qué hace? Mamá, por favor, ayúdeme, $1000, muy, muy urgente. Acreedor llegó, 2 hijos quiere llevar. Así habla. Mamá, ¿cierto? Si acreedor vino a mi casa, quiere llevar 2 hijos, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer más? Alguien llorando también habla, ¿cierto? Sí. Entonces ahí va a clamar, pero ¿a dónde vino luego clamando? A Eliseo, ¿no? Siervo de Dios, que recordaba, sabía que en la iglesia hay un siervo, ahí está Dios, ahí Dios, sí, he visto, era. Antes vivía toda la problema. Dios, cuando clamamos, oramos,
Dios solucionó. Entonces con esta esperanza él ya llegó. No sé en qué manera expresó, llorando, oh, por favor ayúdeme, ¿sí? Antes era ignorante, no quería vivir en la iglesia, menospreciaba a la iglesia, no sé en qué manera está clamando, pero finalmente pidiendo, ayúdeme, dice, ayúdeme. Ese acreedor llegó, quiere llevar, pero en mi casa no tengo nada, no sé qué voy a hacer, ayúdeme. Ya clama. Entonces Eliseo escuchando, ya situación muy difícil ahora. Luego pregunta, ¿qué pregunta? ¿Qué tienes? Algo, ¿cierto, no? Algo tiene, eso, ¿no? Y devolviendo el resto ya puede, ¿no? Pensar. Por eso, ¿qué tiene mujer? Preguntó. ¿Qué tiene mujer? Ya no llora, ya no habla, ya tranquilo, calmándose. Ya, ¿qué tiene en tu casa? Ya vamos a ver. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene, hermanos? Aquí está. Ya ve el versículo 2 sale, ¿no? Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame, ¿qué tienes en casa? Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Entonces, ¿cómo hacía administró? No puede entender. ¿Cómo no tiene nada? ¿Verdad, no? ¿Cómo no tiene nada? Sí, increíble. No tiene nada, ¿sí? Hermano, igual nuestra vida también igual. Sí, en la casa, ¿cómo no puede tener nada? Como igual que esa mujer. En su casa, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Muchas cosas tiene ustedes. Demasiado tiene. Pero ella dice que no tiene nada. ¿Y cómo así puede vivir ella? Increíble, ¿verdad, no? Yo pregunto, hermanos, bien, ¿cómo está? Estoy mal, dice, estoy mal. Hermano, ¿está feliz? No dice, no está feliz. Pero yo veo, ese hermano tiene auto, ese hermano tiene muchas cosas. Pregunto, ¿está bien? No, estoy mal. ¿Está feliz? No estoy feliz. No, usted tiene muchas cosas, tiene esposa, tiene hijo, tiene un montón de cosas. ¿Está feliz? No. Ella también igual era. ¿En tu casa qué tiene? ¿Qué tiene, hermanos? ¿Ya en su casa qué tiene? Sí, por lo menos hay vender muchas cosas, pero es su corazón, el corazón de esas mujeres, ¿sí? Se siente nada, estoy muy mal, triste, que no puede hacer nada ella. Si viviendo lejos de Dios era, viviendo lejos de iglesia, siervo, aún tiene, ¿cómo no tiene en su casa? Ni siquiera un par de zapatos, tenis no tendrá. Ni siquiera ropa usada no tendrá. No tendrá sartén, aunque torcido, hueco, no tendrá. Y tiene. ¿Y cómo va a vivir? Pero en su corazón no tiene nada. Aquí en la iglesia los hermanos vienen y preguntan, ¿está bien, hermano? ¿Feliz? ¿Está feliz? ¿Contento? ¿Agradecido? No hay nada en su corazón. Solo tiene, ¿qué tiene? Muchas preocupaciones. ¿Cómo voy a comer? ¿Cómo voy a vivir? No hay nada, ¿sí? Pero yo veo en su casa, tiene muchos materiales, tiene bastante. Pero ¿qué dice? ¿Qué responde? Nada. Quiero dejar ese mundo. No hay esperanza, no hay fuerza, no hay fuerza. Ella también llegó así, ante Eliseo. Si nosotros aquí en la iglesia, cuando los seminaristas ingresan, cuando los seminaristas ingresan al seminario, entonces una semana ayunamos, una semana. ¿Usted le gusta ayuno? Es muy bueno cuando usted está mal, su salud, ¿no?
ayunando regenera, como niños, mucha fuerza. Ayuna. Porque enferma, no circula bien cuerpo, que algunos comen bastante, bastante comen. Aquí una semana ayunando leemos. ¿Qué leemos? Desde madrugada leemos la Biblia, desde Génesis capítulo 1, desde versículo 1 leemos. Luego durante una semana tiene que leer hasta Apocalipsis, un libro completamente debe leer. Entonces imagínense solamente tomar agua, agua. ¿Sí? Tomando agua nomás leemos nosotros, no comemos. Entonces durante una semana puede leer, hermanos, desde Génesis hasta Apocalipsis, puede leer. ¿Puede leer? O lee. Entonces mientras ayunando, los seminaristas eso leemos. ¿Sí? Entonces pasando una semana no lee, ayuno, otro ayuno. Entonces ellos desean comer, ¿sí? Rápido leen, muy rápido. ¿Sí? Una semana todos leen, hermanos, aunque ustedes no pueden creer, leen todos. Entonces primeramente ingresa al seminario, explicamos, leer la Biblia, ¿sí? Todo el día leyendo. Después de leer, ¿qué hace? Desde ahí a esa palabra que se quedó en nuestro corazón y guiando. Entonces la vida de seminarista empieza desde madrugada, levanta, ¿no? En la madrugada. Luego, ¿qué hace? Leer la Biblia, escuchar hora piadosa. Luego tenemos clase, escuchamos, aprendemos la fe, ¿verdad? ¿No? A través de la Biblia, a Dios, ¿qué quiere hablar? Encontrar el corazón de Dios. En la tarde, ¿qué hacemos? En la tarde, ¿qué hacemos? Salir, pasear afuera, ¿no? Paseando a la casa de diácono, a la casa de hermanos. Luego el hermano viene, sí, tomando cafecito, tomando comida. Luego comparte lo que aprendió, eso transmite. Entonces algunos hermanos agradeciendo, invita helados, algunos invitan, ¿sí? Churrasco, algunos invitan. Así. Ay, gracias. Solo compartiendo la palabra, hermanos, agradecen, ¿no? Están felices, contentos. Luego otro día, venga más, dices. Otro día, ¿sí? Está bien, voy a venir, ¿sí? Luego visitando. Yo conozco mi familia, mi vecina, ella también tiene interés, pero no sé compartir la palabra, tú puedes venir, dice. Entonces el seminarista no va. Va con otra persona, ¿qué hace? ¿Qué hace? Sí, otra vez lo que aprendió, compartiendo la palabra. Muy raro, esta persona también escuchando la palabra, ¿qué dice? Invita, ¿verdad? ¿No? Invita, ¿qué invita? Cafecito invita, comida invita, por lo menos agua invita. Luego dice, otro día venga más, dice. Está bien, voy a venir. Ya viene, comparte. Si podemos ver, compartiendo la palabra, ¿sí? Alguna persona tal vez puede ser muy duro, no entra. Pero una vez, 2 veces, 3 veces, visita, comparte, ya algo puede ver. ¿Qué puede ver? Esta persona cambia, muy raro, milagro. Una persona entra a la palabra poco a poco, cambia. Cambiando, esta persona también, ahí recibe la salvación. Entonces los seminaristas en la tarde salen a evangelizar. Luego en la noche, ¿qué hace? En la noche, preparando cultos, reuniones. Luego su tiempo libre puede hacer sus cosas. En la noche también, ¿qué hace? Dormir, ¿verdad? ¿No? Sin dormir, ¿cómo puede hacer? Pues en la noche duerme. Aquí horario de seminarista, 11 de la noche duerme. ¿Por qué 11 de la noche duerme? Para que se levante temprano, siguiente día, ¿no? El siguiente día. Otra vez 5 de la mañana se levanta, temprano.
Entonces esa vida, sí, vida es la base, la base. Leyendo la Biblia, o podemos ver, ustedes tienen el libro de Salmos, tiene el libro de Salmos, capítulo 11. Ya, 11, capítulo 11, el versículo. Ya, solo un versículo voy a leer, 3. Ya, encontraron el libro de Salmos, capítulo 11, 3. Ya, solo un versículo muy corto, ¿sí? Podemos leer, ya ustedes juntos. Ya, 1, 2 y 3. Y fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Era. Leyendo, si fueren destruidos el fundamento, ¿qué ha de hacer el justo? Ya, hermano, ¿ustedes recibieron la salvación? ¿Ya ustedes son justos o pecadores? Es muy importante. Algunos preguntan, ¿por qué usted cuando visita su iglesia siempre pregunta, ¿usted es justo o pecador? Pregunta. ¿Por qué preguntamos? Muy importante. Siendo pecador, va a recibir maldición de Dios. Siendo pecador, ¿cómo Dios va a bendecir? Pero siendo justo, hijo de Dios, Dios acompaña, bendice, guía, ¿verdad? ¿No? Sí, es muy importante. A través de la Biblia, sí, guía. Si es pecador, si hay leyendo la palabra, escuchando la palabra, luego recibiendo esa guía, puede ser justo, puede recibir. Entonces aquí leyendo, ¿sí? Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Qué quiere decir, hermanos, esto? Si son salvos, hermanos, si fuere destruido los fundamentos, el justo, el salvo, ¿qué de hacer? ¿Qué ha de hacer el justo? ¿Qué quiere decir? No se puede hacer nada, eso está hablando, ¿sí? El fundamento, que es cuando antes de construir un edificio, primeramente hace que prepara el pavimento, ¿no? Cimiento dice, zapata dice, perdón. Ese fundamento, ¿no? La base está hablando, ¿no? La base. Entonces, antes de construir un edificio, primero la base, el fundamento. Encima de esto, construye. Entonces, ese fundamento no está bien, aún encima de esto edifica bonito, lindo, pasando el tiempo, se cae, ¿no? Se cae, va a derrumbar. Igual. La vida de justos, hermanos, ¿sí? Ese fundamento está hablando. Si fuere destruido, ¿qué fuere destruido, hermanos? Fundamento. Ese fundamento, si fuere destruido, encima de esto, ¿qué hace? Sirviendo, predicando, haciendo, ¿no? Esforzándose. Como según esta base edifica. Primer piso es, ¿sí? Primer piso, ¿qué es? Oficina. Segundo piso es cuartos. Tercer piso, cuarto piso, hay todo, ¿verdad? ¿No? Pero si fuere destruido el fundamento, ¿qué sirve todo eso? Todo se cae. ¿Sí? Tal vez usted, algunos está edificando, ya tiene que escuchar muy bien, ¿verdad? ¿No? Si no hace muy bien el fundamento, y todo va a caer, es peligroso, ¿verdad? Todo va a perder, ¿sí? Igual es la vida de creencia también, hermanos. Después de recibir la salvación, siendo ahora justos salvos, también edifica, ¿verdad? Aunque no es materialmente, es a un piso, 2 pisos, no edifica. Pero
La vida de creencia está edificando. 1 mes, 6 meses, 1 año, 2 años, 10 años, edifica la vida de creencia. Pero su fundamento no está bien. ¿Qué pasaría? Aún usted 30 años de la vida de creencia, creyendo en Dios, sirviendo, ¿qué pasa? Todo se cae. Nada. ¿Sí? Eso está hablando, ¿no? ¿Sí? ¿Interesante? ¿O no está divertido? ¿Está bien? Muy interesante, ¿no? Imagínense, hermanos, todo lo que ustedes hacen en la vida de creencia. ¿Sí? Entonces, para avanzar a hacer, primero el fundamento más importante, el fundamento está hablando. Por eso, si fuere destruido los fundamentos, ¿qué ha de hacer el eustó? ¿Qué quiere decir esto? No se puede hacer. Ese fundamento muy importante, la base. Luego, principios. Yo cuando antes de venir, poniendo ese camisa, botoncito, ¿no? Y pone. Cuando camisa pone usted, ¿desde dónde pone botoncito? ¿Desde arriba o abajo? ¿Alguien desde abajo botoncito así pone? Desde abajo. Desde arriba. ¿Ustedes han visto desde abajo? Yo también nunca he visto. Siempre desde arriba era. Cuando alguna vez muy rápido, apurándome, sí, yo vi, sí, así. Pero abajo mirando, no coincide, sobra un botoncito. ¿Por qué será? O otra vez, abre otra vez. Luego otra vez, ¿por qué sobra otro botoncito? ¿Por qué? ¿Por qué sobra? ¿Oh? Desde el principio era, principio equivoco. Entonces aún todo ya puso botoncito, sí, ¿verdad? ¿No? ¿Por qué sobra uno? ¿Por qué sobra? En el principio no puso bien, ¿verdad? ¿No? Ni modo, así nomás, voy a ir, sí, porque no tengo tiempo. ¿Así se va? No se puede. Sí, así luego, sí, aquí sobra un botoncito, ¿qué quiere decir? Aquí está chueco. Luego ahí predicando, imagínense un pastor aquí, un checo, sí, aleluya, ya, palabra de Dios, pero ahí botoncito sale. Uno. Qué feo, ¿verdad? Qué feo. Principio. La base, el fundamento, aún ya trabajado, ¿no? Bastante, pero en el principio equivocó, no está bien, tiene que abrir todo, abrir todo otra vez, desde otra vez tiene que hacer, sí, otra vez, principio muy importante, hermanos. Aquí el fundamento también hablando, hermanos, la vida de seminarista es, aparentemente ellos nada hace. En la madrugada se levanta, lee la Biblia, escucha lo que escuchó, practica, transmitir, ¿sí? La palabra a la gente. Luego servir en la iglesia. Aparentemente eso nada. Alguien dice, así viviendo, ¿sí? Sale oro y plata, comida. Alguien pregunta, Dios mío, hermanos, no sabe nada. Eso todo era la base. Esa base es levantar temprano, luego leer la Biblia. De ahí viene la vida, de ahí viene tesoro, de ahí viene todos. Ignora. ¿Por qué levanta temprano? ¿Por qué lee la Biblia? ¿Por qué escucha la palabra? Trabajar, avanzar. Trabajamos Dios, fuerte, invertimos, estudiamos, dice mucha gente. Pero la base, la vida de vida, ¿sí? Ese fundamento la Biblia habla, ese fundamento es Cristo. Entonces nuestra vida si aleja de Cristo, aleja de Dios, aleja de iglesia, ¿qué puede hacer el justo? La Biblia dice, ¿qué puede hacer? ¿Qué ha de hacer? Nada puede hacer. Nada puede hacer, hermanos. Ese fundamento Jesucristo habla. Sí, vamos a buscar. Ya usted tiene 1 Corintios capítulo 3. Ya tiene 1 Corintios capítulo 3, el versículo 11 voy a leer. Ya aquí sale, ¿verdad? ¿No?
¿Ya encontraron? Ya, muy corto un versículo también. Ya vamos a leer juntos. Ya, 1 Corintios 3, 11, 1, 2, 3. Porque nadie puede poner otro fundamento que el. Ya, ese fundamento, ¿qué es? Jesucristo, hermanos. Si ustedes alejan de Jesucristo, ¿qué puede hacer? Edifica bonito, era un piso, segundo piso, tercer piso, cuarto piso, sí, después quinto piso, después 10 pisos, hasta 120 pisos ya pone. Cada cuarto pone rompero bonito, espejo bonito, grande, baño dorado, todo ya pone. Hasta calefacciones, todo ya pone. Pero el fundamento, ¿sí? El fundamento ya fue destruido, el edificio que todo ya edificado. ¿Qué pasa, hermanos? Un día todo va a caerse, un día, no necesita un segundo, todo va a perder. Ese fundamento dice, ¿quién es, hermanos? Jesucristo, hermanos. Si encima de Jesucristo edificar, ¿qué quiere decir? Confiar era confiar en Jesucristo. En Jesucristo nosotros llevamos nuestra vida. Ya eso también es Cristo como me salvo. Jesucristo me ama. Él cuando como amó a nosotros, ¿sí? Dando su amor, su gracia, Él murió por nosotros. Entonces hasta su vida nos ha dado, porque estas cosas Jesús nos va a ayudar. Hasta su sangre todo derramó en la cruz, porque eso no va a ayudar, porque eso no me va a dar. Encima de Jesucristo era fundar todas las cosas, pero lamentablemente es muy lejos, era lejos. Luego edifica, ¿qué edifica? Todo va a desaparecer, hermanos, todo, ¿sí? Encima de ese fundamento, Jesucristo era, ¿sí? Confiando cerca de Jesús recién, ¿verdad? ¿No? Sí, ya otra parte vamos a ver. Efesios. Tiene ustedes el libro de Efesios capítulo 2. Libro de Efesios capítulo 2, el versículo también 20. Ya, el libro de Efesios capítulo 2 también habla, ¿no? El fundamento. Ya 20 voy a leer, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo ya mismo. También en ese versículo también, ¿sí? Encima de este fundamento, ¿sí? Es como edificado era, construido, ¿no? Edificado sobre el fundamento. Nosotros hablando, los hermanos salvos, están edificados, ¿sí? Encima de ese fundamento. En ese caso, ese fundamento, ¿a quién está hablando? Los apóstoles y profetas que tienen la palabra de Dios. Tiene corazón de Dios, transmitiendo, ¿sí? Enseñando en la iglesia, hablando. Encima de ese fundamento. ¿Cómo hablamos? Ese fundamento es, encima de esto todo edifica. Pero muy frágil, débil, de ese principio está equivocado. Ese botoncito también, cuando así poniendo, ya un botoncito sobra, ¿qué hace? Así nomás, así voy a andar. ¿Puede? No, vergüenza, vergüenza. ¿Qué hace? De nuevo tiene que abrir, todo abre. Desde cero otra vez tiene que hacer, sí o sí coincidir, era desde el principio otra vez. Una vez. Aún duro, trabados, pero debe desatar. Luego, ¿qué debe hacer? Desde el principio otra vez pone. Aprender era aprender. Desde principios. Esta noche hemos leído, ¿verdad? No, esa mujer, la esposa de hijo de profeta, era, aún vivido en la iglesia. Pero ella, años estando en la iglesia, ¿sí? Sí, no consideraba, no aprendía. ¿Quién no aprendía? No aprendió, hermanos.
¿Qué no aprendió esa mujer? Siendo esposa de hijo de profetas. ¿Qué no aprendió? ¿Qué es fundamento? Jesucristo. La fe era la fe. Tantos años viviendo con mi marido solo lee la Biblia, ora a Dios, predica el Evangelio, sirviendo a Dios. ¡Ay! Esa vida no. Mejor era vivir en el mundo, trabajando, echando, ganar más, vivir libremente, felizmente. Y murió un día. Ahí salió y trabajaba, echaba toda la fuerza. Pero ella es, su fundamento, ¿qué es? Tantos años la vida de iglesia perdimos. Ya desde ahora echaré, estudiaré, trabajaré, ahorraré dinero. ¿Su fundamento qué es? Su fuerza. Ahí edifica. Voy a hacer. No se preocupa, hijos, voy a enseñar bien. Ella encima de su fuerza edifica. No sé cuántos años edificó, cuántos años trabajó. Pero su resultado, ¿qué es, hermanos? Ahí leyendo esta noche, segundo de Reyes, ¿no? Capítulo 4 leyendo. Clamando vino, clamando a Eliseo, profetas, ayúdeme. Si acreedor viene, quiere llevar mis 2 hijos, ayúdeme. No sé qué voy a hacer. Sin mis 2 hijos, ¿qué voy a vivir? Mejor yo moriré, suicidaré, no hay esperanza, ayúdeme. Ya clamando. Entonces el profeta escucha. ¿Qué tiene en tu casa? ¿Qué tiene? Nada tiene, solo una vasija de aceite tengo, el profeta Eliseo. Solamente una vasija de aceite tengo, por favor, ayúdenme. Entonces ella pensaba, el profeta tiene, ¿sí? Una cuenta, banco de Visa tiene. Ella consideraba, pensaba, por favor, puede prestarme. Tal vez ella vino, algún propósito, ¿verdad? ¿No? Que debe. Entonces, el profeta escuchando, ¿qué dice? Vamos a ver, ¿no? ¿Qué responde? Ya 3 voy a leer. Entonces, el profeta, si Eliseo, escuchando, dice que si en tu casa, ¿qué tiene? Por lo menos, tiene un lotecito, 300 metros cuadrados, en Alto Lima aparece ahí. Entonces, por lo menos eso vende algo, puede devolver. El resto ya buscamos. Así Eliseo tal vez. O tiene un audito, ¿sí? Usado es. Entonces venderemos unos $8,000. El resto ya pensaremos tal vez. ¿Qué tiene en tu casa? No tengo nada. ¿Qué tiene? El profeta quiere saber qué tengo yo. Una vasija de aceite, eso tengo. Al escuchar, creo que sí, en el lugar de Eliseo sí estaría, yo lloraría. Fracasamos ya más, hermano. Hermana, es imposible, ya no podemos. Pero Eliseo, ¿qué habla? Vamos a ver, ¿sí? Ya versículo 3. Eliseo le dijo, ¿qué dijo? Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos. Vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Así. ¿Ya qué está hablando? En tu casa por lo menos un lotecito, un auto, ¿sí? Tiene, ya vendiendo por lo menos, ¿no? Poco pagando, devolviendo, ya empezaremos. Pero no tiene nada. Ay, ¿qué voy a hacer? ¿En qué manera va a pagar eso? ¿Cómo va a pagar, hermanos? Ya respóndeme. ¿Cómo puede pagar? ¿Cómo va a conseguir dinero? Pero Eliseo, ¿qué dice?
¿Qué dice, hermanos? Ya, visita vecinos, luego presta. ¿Qué presta? Vacías, vacíos, presta, no pocas. ¿Qué está hablando ese Eliseo? Prestando, luego va a vender, luego va a escapar. ¿Y por qué eso habla? Porque él ya habló justo. ¿Qué habló? Solamente tengo una vacía de aceite, aceite. Ese aceite, ¿en dónde va a poner? Una vacía era, porque líquido. Entonces, para poner necesita vacíos, ¿verdad, no? Por eso Eliseo pidió, habló. Ya, está bien. Sí, yo pensé que algo va a tener, pero no tiene nada, más peor que mi pensamiento parece. Más peor, Elías. ¿Cómo así puede vivir? Pero no sé, está bien, no hay problema eso, ¿sí? Ya, presta. Vacías. Luego cuando presta, no pocas. ¿Qué quiere decir? Mucha. Después de prestar, ¿qué hace? Ya, Elia, señora, entra a tu cuarto. Luego, ¿sí? Tu hijo ayuda, cerrando la puerta. ¿Qué hace? Llena era, que tú tienes una vacía de aceite. Llena, cuando llena, tus hijos, llámale tus hijos que traiga otra vacía. Eso está hablando. Ya, hermano, usted esa noche debe, ¿cuánto debe? $1,000, $41,000. Ya, entonces Eliseo dice, hermano, $41,000 debe. Ya, presta, ¿qué presta? Vacías. Luego usted entra a tu cuarto, llena ese aceite. Llenando, pide otra vacía, vacíos. O sea, así hablaría usted, ¿qué haría? ¿Qué haría? ¿Entiende? ¿Qué está hablando ahora a mí? ¿Cierto, no? Si lo que yo debo, luego que vacías, no poca, ¿qué tiene relación esto conmigo? ¿Qué está hablando? Ella tal vez puede pensar, ¿verdad, no? Parece ese profeta está burlándome, está jugándome, o tal vez ese profeta no sabe nada de mi situación ahora. Así puede pensar. Si hubiera poco conociendo mi situación, ¿cómo así me va a bromear ahora? ¿Cómo me va a pedir eso que preste vasijas vacías? ¿Qué haría ustedes cuando Eliseo hablaría? No soy esa mujer, por eso no sabe. ¿Qué haría ustedes, hermanos? ¿Sí? Pero en caso de esa mujer, sí, vamos a ver. Escuchó. Esa noche ustedes también escucharon. Esa mujer también escuchó. Escuchando, vamos a ver el versículo 5. Ya, el versículo 5, ya ustedes pueden leer, los hermanos. Ya, 5 encontraron, el 5. Ya, 1, 2 y 3. Después de escuchar Elías, salió. Luego, como ¿sí? Eliseo habló, comenzó a golpear la puerta de vecinos. Cada persona, Señor, tiene vacíos. Sí, tengo pocos. Dame por favor, présteme. ¿A dónde va a usar? No me pregunte, no va a entender. Dame nomás, présteme, usando rápido devolveré. Si yo tengo 5, es 5. Luego, ¿a dónde visita? Otros. Luego, ¿qué dice? Fulano, usted tiene vacíos. Si yo tengo 10, puede prestarme. ¿A dónde va a usar? Ay, si usted no va a entender, ¿sí? Solamente me presta. Después yo devolveré. Luego prestando, ¿qué hace?
como Eliseo dijo, ¿no? Entrateis, entró. Entrando, ¿qué hace Elia? Sí, comienza a echar aceite. Luego echando, llenando, ¿qué hace? Hijo mío, trae, ya está lleno, y trae. Entonces, cada vacío está llenando, ¿sí? Elia se da cuenta. ¿Qué se da cuenta? Ya una vacía llena, otra segunda vacía, tercera, cuarta. Qué raro, ¿no? Mira ese vacía, ¿sí? Mira su aceite. Debería llenar, debería terminar, pero sigue sale. Qué raro, tiene otro hueco, parece. ¿Por qué sigue sale? Dice Elia. Luego sacude. ¿Por qué sacude? Es lo mismo, era lo mismo, ¿sí? Entonces, llenando, Elia puede ver. ¿Qué puede ver? ¿Qué puede ver? ¿No puede ver ustedes? Ya antes yo menospreciaba, ¿sí? Ese Eliseo, profeta, menospreciaba. En la iglesia escucha la palabra, la guía de la iglesia, ¿qué sale? Agua sale, arroz sale y plata sale. Pero qué raro era ahora escuchando la guía de la iglesia. Eliseo, ¿sale? ¿Qué sale? Sigue sale. Ya recibiendo la guía de Dios, de la iglesia, sigue sale. Llena. Es muy divertido. ¿Sí? Hijo, ¿por qué presté chiquitito, vacía? Tiene que ser grandote. Mamá, yo no sabía que así iba a llenar. Todas vacías. Entre ellos habla. ¿Sí? Aún no tarda. Ahora ya vaya. ¿Sí? Que no vea Eliseo. ¿Sí? Ya otro cuarto, otra puerta. Ya vaya, ya presta. ¿Qué presta más? Más grande, ¿cierto? Su mamá dice, ¿qué dice? Hijo mío, no trae vacías, y trae parte mejor, parte. Y trae. Entonces trae balde, ya llena, no llena. Todo llenó. ¿Sí? Ya vamos a ver, versículo 5. Ya ahí se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Entonces llenaba todas las vasijas, ¿verdad? ¿No? ¿Llenó, no llenó, hermanos? Llenó. Ya versículo 6. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Que todo lo que prestó las vasijas, vacíos, llenó. Ya no hay más, ¿verdad? No hay más. Ya no hay más. ¿Qué va a hacer ahora? No hay más, ¿verdad? ¿No? Sí, ya hemos visto. ¿Qué hemos visto? Ya mira, una vasija de aceite, qué interesante. Chiquitito es. Pero como todas las vacíos que estaba prestado, puede llenar. Hijo mío, mira, ese interesante era ese chiquitito. Vasija de aceite. Ya llenamos todas las vacías, está lleno. ¿Puede imaginarse? Creo que no está imaginándose bien usted. Solo quiere terminar rápido, quiere ir. Eso quiere ahora. Ya imaginamos juntos en su cuarto. Está lleno. ¿Qué está lleno? Está lleno, era. Entonces ellos solamente en su casa tenía una vasija de aceite, ¿verdad? ¿No? Al mirar, triste. Solamente una vasija de aceite. ¿Qué podemos hacer? Pero escuchando la palabra de Eliseo, prestaron, llenó. Ahora en su cuarto, ¿qué hay? Aquí también lleno de aceite, otro también lleno de aceite, otro también lleno de aceite. Ya está muy feliz, ¿verdad? ¿No? Ya mamá, sí, está lleno todo, increíble. ¿Cómo eso puede suceder? Parece ese Eliseo es siervo de Dios verdadero. Ya ese siervo de Dios increíble, Dios está con él. Tal vez entre ellos está hablando, pero no sabe después qué va a hacer. Solamente llenó. ¿Sí? Después, ¿qué va a hacer?
mamá, ¿qué hacemos esto? Hijo mío, está lleno, pero ¿qué hacemos esto? Ellos no sabían qué va a hacer. Solamente está lleno todos. Ya, ¿qué hizo? Después. Ya, versículo ya, después de ver esto, ya versículo 6 hemos leído, ¿no? Ya 7. Ya 7 vamos a leer, hermano. Después de ver, está lleno, aceite por aceite. Ya versículo 7, ya tiene versículo 7, hermanos. Ya ustedes pueden leer 1, 2, 3. Después de llenar, ella no sabía, solo vio. Ya vio. Después, ¿qué hacemos, hijo? ¿Qué hacemos, hijo? Mamá, ¿qué hacemos? Eso tomaremos nosotros o cocinaremos nosotros. Entre ellos habla, ¿verdad? ¿No? Está lleno, mamá. ¿Cómo va a devolver mi amigo, mi vecino? Está lleno, ¿qué hacemos? Hasta mañana tengo que devolver. Entre ellos habla. Pero ahí, versículo 7, ¿qué dice? ¿Qué dice? Ella no decidió, vino. ¿A dónde? Eliseo vino. Luego contó. ¿Qué contó? ¡Ah, Eliseo! Mira. Usted cuando dice que ya presta vacía de vacío, yo pensaba usted bromeando a mí. Yo pensaba que usted, ¿cómo? Burlando a mí. Yo pensé que usted no sabe nada de mi situación verdadera. ¿Sabe? Pero como usted tal me habló, yo presté. Luego echaba, llenó todos. Eso pasó. Eliseo. Ya, qué bien. Dios está trabajando, hermana. Amén. ¿Ya amén? ¿Ya qué está haciendo? Dios está trabajando, hermana. Eso todo contó. Vino a él. Luego contó. Eso sucedió. Yo pensaba, qué mentira. Yo pensaba, es imposible. Yo pensaba, ¿sí? Me burlando ahora, ¿sí? Yo ignoraba a usted. Yo menospreciaba a usted en mi corazón. Pero ve, Dios está trabajando. Aleluya. Eliseo, mira ahí, está lleno. Entonces, Eliseo también escuchaba todo. Después de escuchar, hermana, aleluya, Dios está trabajando en vida. Amén, hermanos. Luego después Eliseo habló. ¿Qué habló? ¿Qué dijo? Ya el cual dijo otra vez, ¿no? Ve y vende el aceite. Aquí no explica a dónde vaya. ¿A dónde? ¿Sí? Aquí Buenos Aires o allá es centro, a donde hay más gente. Y no habló. Ve, véndelo. Elia, ¿a dónde? ¿A dónde voy a ir? ¿A dónde? Puede preguntar. Yo soy ignorante, no sé, no soy negociante. Yo no conozco. Voy a abrir mi NIT. ¿Cómo voy a hacer? Después de vender factura, ¿qué voy a hacer? Elia no preguntó. Ve y vende. Elia, escuchando, se fue, ¿verdad? ¿No? ¿Por qué se fue sin preguntar? Por lo menos en Buenos Aires venderé, Eliseo. Y se fue. Elia vio, ¿verdad? ¿No? Ya, mucho tiempo yo menosprecié. Ese Eliseo, su guía. He visto, Dios trabaja a través de él. Como escuchando, llenaba. Yo pensé, jamás va a suceder. Pero como Dios trabaja, escuchando de él, confiando en Dios, confiando en la iglesia, en el siervo, Dios sí o sí va a trabajar. Amén. Sí, amén. Él ya escuchó. Amén.
Sí, como el siervo dijo, venderé, Dios me va a ayudar. Como llenó, Dios sí o sí va a trabajar. Confiando, se fue, vendió. Vendiendo, pagó todos su deuda, ¿verdad? ¿No? Sí, ahí así está escrito. Ya ve y vende el aceite y paga a tus acreedores. Y tú y tus hijos vivid de lo que quede, hermanos. Entonces ella como tal dijo, sí, se fue, vendió y pagó y devolvió todo. Luego después de devolver, ¿cómo vive? Lo que sobró, ¿verdad? ¿No? Ya está viviendo. Ya esa mujer, si viviendo otra vez llega problema, situaciones, ¿qué haría? Otra vez viene problema. ¿Qué haría? Ya él, ¿cómo? Si escuchando, ¿verdad? ¿No? La guía de la palabra de Eliseo. Ya Dios trabaja en él. Dios me ayudó. Entonces otra vez, yo consultaré. Versículo aquí, ya 7. 7 dice, vino ella luego y lo contó al varón de Dios era. Ella vino luego y contaba. Luego Eliseo ya ve y vende y paga. Es muy sencillo, ¿no? Esa vida. ¿Sí? Ella en el principio, ¿cómo llegó ante Eliseo? ¿Cómo llegó? Clamando. Luego ella no sabe qué va a hacer. Luego, ¿en qué manera puede solucionar eso? Luego acreedor lleva a mis 2 hijos, ¿cómo sola voy a vivir? Toda mi vida será miserable, llorando, tristeza, lagrimeando. Con ese corazón vino ella, ¿verdad, hermanos? Vino ese. Pero ella ahí escuchando la voz de Eliseo. En el principio no podía creer. Tal vez me está burlando o me está jugando. Tal vez ese varón de Dios no sabe nada de mi situación. Tal vez no sabe mi deuda verdadera, no sabe porque no conté y qué monto ¿sí? Tengo deudas. Por eso será así, está hablando. Pero ahí no había solución en ella. Escuchando, recibió. Luego prestando, llenándose. Después vino contando, vende. Luego paga todos. En mi vida también un día, sí, creo que te expliqué, ¿no? Nuestra casa también estaba muy difícil. Mi hermano y mayor y quería vivir juntos con mi padre. Mi padre estaba viviendo un anticrético con nosotros, pero ahorraba dinero toda la vida junto, ahorraba, por ese dinero compró un departamento alejado de la ciudad. Ahí quería vivir tranquilamente, ¿no? El resto de su vida. Pero mi hermano mayor deseaba vivir juntos cerca de la iglesia, trasladando. Pero para trasladar, vivir en esa casa, necesita dinero. Por eso un día vino a nuestra casa, luego hablaba con mi padre. Entonces siempre el padre quiere ayudar, ¿no? Desea ayudar. Escuchando un día vendió ese departamento. Luego, donde estábamos viviendo anticrético, todo sacó dinero. Luego entregó a mi hermano. Mi hermano, prestando del banco mucho dinero, compró una casa grande, cerca de la iglesia. Ahí comenzó a vivir juntos. Familia de mi hermano mayor, también mi padre, madre, mis hermanos juntos. Empezamos a vivir cerca de la iglesia. Desde ahí cada rato visitaba. ¿Quién visitaba a mi casa? ¿Quién visitaba? Increíble, todos los días venía.
los seminaristas, todos los días. ¿Sí? ¿Cómo sabía que yo no quería ir a iglesia? ¿Sí? Entonces siempre yo escapaba. Ellos mirando el reloj, creo que esa hora va a llegar. Ya sabe muy bien, ¿cierto? Porque si sus horarios sabemos. Entonces yo no estaba en la casa. Mejor era estar afuera, madrugada, y venía a la casa. Pero yo, ¿cómo sabía que estoy viviendo así? Entonces de repente aparece, ¿sí? Los seminaristas, ¿sí? Atrapa. Quiere llevar a la iglesia. Entonces ahí, cerca de la iglesia viviendo, muchos hermanos, pastores venían, compartían la palabra. Pero tenía problema, mi hermano trabajando, se enfermó, su columna, ¿sí? Y no puede caminar, no puede levantar. Ahí estaba en la cama. Entonces mi cuñada también solamente en la iglesia. Entonces mis hermanos tampoco apoyan a la casa. Yo también. Entonces mi padre no trabaja, mi madre no trabaja. Entonces en la casa, aunque vive varios, pero ¿quién trabaja? Nadie. Entonces mensualmente tenía que pagar al banco interés. Interés nomás casi $1,000. Ahí estaba pagando. Entonces ahí se enfermó mi hermano mayor, ya está en la cama. Entonces mi hermano y no podía hacer nada, no se preocupa. Desde ahí empezamos a pelear fuerte. ¿Y por qué? Mi padre siempre decía, ¿no? Porque estaba viviendo bien. Me visitó, luego hizo vender un departamento, sacó de ese anticrético. Entonces ahí mi padre, por esa preocupación, ¿no? Y tomaba y peleaba en la casa como una guerra. ¿Puede imaginar? Entonces cuando entra a la casa siempre guerra, pelea. Peleamos muchos. Entonces mi hermano mayor también más cargaba, ¿verdad? ¿No? Sí, más cargaba. Entonces, pero un día, siempre hace reunión zonal, los viernes. Entonces, esa casa grande, nuestra casa era tercer piso. Segundo piso, otra hermana de la iglesia. Entonces ahí, abajo de nuestra casa, un día de viernes, hizo reunión zonal. Grande, aquí zona, ¿no? Más grande es área, aquí también tenemos área. ¿Sí? Más zonas se une, área se llama. Entonces, debajo de nuestra casa se unieron, ¿no? Varias zonas. Ahí invitó, el pastor Ospag invitó. Entonces, mi hermano mayor también guía de una zona. Ahí estaba, ¿sí? Participando junto. Y el pastor vino, ¿sí? Abajo de nuestra casa. Arriba, ¿quién está? Mi padre, mi familia. Entonces mi hermano mayor pensó, ya, siervo de Dios llegó cerca de nuestra casa, porque solo un rato subiendo mi casa es, por favor, ¿sí? Y oraba a Dios que suba luego, por lo menos conocer a mi padre, saludar, porque no venía en ese tiempo. Entonces terminando todo reunión zonal, mi hermano, ahí explicó, pastor, arriba de mi casa, ahí vivimos. A mi padre no viene a la iglesia, también mis hermanos no vienen a la iglesia. Por favor, por lo menos arriba, ¿sí? Y subiendo puede saludar. Entonces ahí subió luego, habló a nuestro padre, ¿no? Entonces mi padre se preocupaba mucho por las situaciones. Entonces mi hermano, mi padre aquí está. Luego dijo, no viene a la iglesia, pastor. Mis hermanos también, aunque trabaja, tenemos una situación ahora difícil. Luego pidió oración. Por favor, puede orar por nuestra familia. Pastor, ahí parándose, un rato oró. ¿Cómo oró, sabe? ¿Cómo oró, sabe? Dijo, sí, aún tiene muchas situaciones difíciles, ¿verdad? ¿No? Pero no se preocupe, Dios todo va a solucionar. No se preocupa, Dios va a solucionar. Entonces eso oró, luego se fue.
Se fuera, se fue. Entonces, escuchar, ¿cómo va a solucionar eso? Es de tanta deuda, no trabaja, enfermo, pelea. Ya, ¿eso puede solucionar? Según nuestra vista, ¿puede solucionar, hermanos? Pero ¿por qué el siervo así oró? Para consolar. Para consolar oró así. No, hermanos. Porque el pastor, sabiendo todas las situaciones, luego pensó, si hay guía de zona, son hermanos de la iglesia. Entonces, después de recibir la salvación, Dios está, Jesús mora en nosotros, ¿verdad, hermanos? Entonces, aún situaciones muy difíciles, estando junto, Dios, Jesucristo, sí o sí va a solucionar. Amén, hermanos. Si Jesús trabajando, ¿por qué no va a solucionar? Luego, no se preocupe, todo va a solucionar. ¿Qué dijo? Todo va a solucionar, dijo. No podía entender nosotros. No podía aceptar esa palabra. ¿Cómo todo va a solucionar ahora? ¿Puede solucionar? Difícil, difícil. Creo que está consolando a nosotros. Creo que no hay otra palabra, por eso no se preocupa tal vez. Sí, incrédulo, muy incrédulo. Pero Dios, el siervo de Dios, mirando a Jesús mora junto a nosotros. Es escrito, ¿por qué no va a solucionar? Todo va a solucionar. No se preocupe. Luego regreso. ¿Cómo está después? ¿Sabe? ¿Cómo su palabra dice? ¿Cómo dijo? Todo, todo. Todo solucionó, todo. Que tenía muchas situaciones en nuestra casa. Cada hermano, hasta mi persona tenía problemas. Que no voy a explicar bien, ¿no? Eso sí, otro día. Hasta mi persona tenía problemas todos. Pero como el siervo dijo, ese deuda va a solucionar, no se preocupe. Así puede hablar. Pero ¿qué dijo? Todo va a solucionar, no se preocupe. Igualito, todo solucionó, todo era increíble. Luego, después mi hermano mayor, pasando poco después de tiempo, mejoró su salud. Comenzó a trabajar, poco a poco pagando. Luego mi hermano compró un departamento, también otro departamento. Luego sigue no trabajando, ayudaba. O mis hermanos también, uno a unos entrando a la casa, venía a la iglesia. Mi padre también recibió la salvación, ¿sí? Entonces así podía ver. En aquel tiempo, ¿cómo puede creer esa palabra? ¿Puede creer? Sí, no es fácil, ¿verdad? No creer. Creo aquí esta noche también. Elia tiene un montón de situaciones. Elia, si no se puede solucionar, según su cálculo es imposible esa deuda. Prestar, trabajar, no va a alcanzar, ¿verdad? ¿No? Ahí llegó ante Eliseo, el varón de Dios. Entonces Elia escuchando, Eliseo guía, ¿verdad? ¿No? Presta vacía de vacíos. Escuchando, ese varón de Dios parece no sabe nada. Está burlándome. No sé muy bien. Chao, Señor, voy a ir, nunca voy a volver más aquí. Tal vez así puede ir. Pero ella es ahí, escuchando. Eso era tal, dijo, ¿verdad? ¿No? Aún no sé muy bien, pero escucharé. Esta vez yo aprendiendo, escucharé. Dejando, si mi manera, mi pensamiento, escucharé. Escuchando, intentaré prestar y llenar. Luego se fue a prestar. Luego echando aceite, ya vio. ¿Qué vio? Cómo Dios trabaja. Cómo en mi vida Dios trabaja. Después de ver, ya después de llenar, ¿qué vamos a hacer? Hijo mío, ¿qué hacemos? Mamá, ¿qué voy a hacer? Ya, hijo, escucha. Nosotros no sabíamos nada, pero ahí escuchando, es Eliseo. Mira, Dios cómo trabaja. Ya, otra vez preguntamos, iremos a Eliseo. Luego otra vez se fue. Vino, dice, vino. ¿A dónde vino? Eliseo.
Eliseo cuenta, ¿sí? Te explica, eso pasó. Mi corazón antes así era, si yo menospreciaba, yo pensaba que imposible, pero cómo trabajar, y contó, ¿verdad? ¿No? Después de contar, él dice otra vez habló, ve, luego, ve, después, y ya aprender. Ella también, Eliseo dijo, era, Dios, ¿cómo lleno ese vacía? Sí o sí, yo salgo vendiendo, Dios me va a ayudar. Dios me va a ayudar, vendiendo, pagaré. Luego ella también, ahora, muy diferente que antes. En el principio, ¿en qué corazón vino? En el principio, ¿en qué corazón vino ante Eliseo? Solo triste, sin saber, miedo, preocupaciones, ¿sí? Sí, también no sé, sí, yo contando toda mi situación, ese varón de Dios me puede ayudar, como una dudas. En el principio no podía entender, no podía entender, pero ahí conversando, escuchando, ahora ella diferente. ¿Qué diferente? Ya Dios trabaja conmigo, ¿verdad? ¿No? Ya Dios me ayuda a través del siervo, el varón de Dios. Ya ahí está Dios. Entonces cualquier problema, cualquier situación es, yo vengo, escucho por la fe avanza. Dios va a ayudar, no va a ayudar. Ayudar era ayudar. Ya esa noche, hermano, ustedes también, tal vez, principio de esa mujer, no sabe cómo va a solucionar. Ya tiene un montón de situaciones, tiene muchos miedos, desesperanza, no sabe. Entonces ahí ella vino, luego aprendió. ¿Qué aprendió? Ya Dios va a trabajar. Dios sí o sí va a trabajar en mi vida, va a ayudar. En el principio nosotros hablamos, si los justos, si el fundamento, ¿verdad? No, si fuera destruido los fundamentos, si ¿qué de hacer los justos? Ese fundamentos. Si confiar era confiar en el Señor. ¿Qué va a trabajar? ¿Qué va a solucionar todas las cosas? Luego en la iglesia, en el siervo de Dios, primeramente nuestro corazón abriéndose. Luego, aún tal vez no entiende como esa mujer, pero confiando. Sí o sí va a trabajar a través de la guía de la iglesia. Sí o sí Dios va a trabajar, me va a ayudar. Entonces, todas las problemas, situaciones solucionarán por la fe. Entonces, esa noche nosotros hablamos, ¿no? Y aprender la fe, ¿no? A través de esa mujer. Sí, terminamos, ¿no? Sí, anuncio, hermanos. Sí, los anuncios, hermanos. O sea, ofrenda decidida, ¿no? Para compra de inmuebles para Iglesia La Paz. Entonces los hermanos, todo está y nosotros uniendo, orando a Dios, estamos ofrendando para comprar. Entonces esta noche también, culto de oración, podemos orar a Dios. Y luego, segundo anuncio, gira de la cantata navideña en los Estados Unidos. Tenemos, ¿no? Diferentes paquetes. ¿Sí? Paquetes, tiene diferentes paquetes, grupos, grupo A, B, C. Cada paquete diferente fecha, ¿no? Diferente periodo de la fecha. Ahí puede hacer tour, ¿no? Visitando diferentes ciudades. Luego en la noche participa cantata navideña. Luego no solamente tour, también visitando nuestras iglesias, también van a ver, ¿no? Varias oportunidades de escuchar la palabra, el evangelio, por los siervos de Dios allá. Entonces ahí en nuestra familia, una manera de evangelizar, participando tour de la ciudad de Estados Unidos, escuchar la palabra. Todos van a abrir sus corazones. Por eso la fecha es 7 al 17 de septiembre, ¿no? Empieza hasta 16 de octubre.
Entonces en esa fecha dividido, ¿no? 3 fechas, ¿no? 3 paquetes ABC. Entonces, según su fecha, ¿no? Pueden inscribirse. Toda la consulta, pregunta a la oficina. Entonces, ¿cómo puede sacar la visa de Estados Unidos? ¿Cómo puede comprar el vuelo, ¿no? De La Paz hasta Estados Unidos? Todo eso puede explicar. Si los hermanos tienen interés, quieren participar, pueden inscribirse y consultar a la oficina. También invitamos, ¿no? Invitamos y taller de salud. Entonces, este sábado 26 de agosto, 4:30 de la tarde, en ese lugar en la iglesia realizaremos, ¿no? Taller de salud. Entonces, cáncer de mama y cáncer de útero. Entonces, ahí no solamente las hermanas, mujeres, los varones también necesitan ese conocimiento, ¿no? Cualquier cosa sucede, ahí puede prevenir. Entonces, aquí estamos ofreciendo, preparando, pueden participar. Luego también estudio bíblico, ¿no? Con Pastor Ospak, el Evangelio de San Mateo. Entonces, nivel nacional a través de Cristo TV, los martes 7 de la noche, los sábados 6 de la tarde a través de canal Cristo TV. Entonces, ahí los hermanos pueden invitar, ¿no? De esa manera puede evangelizar, que escuche el Evangelio. También todos los jueves, también, hora 7:30 de la noche, también tenemos, ¿no? La predicación dominical con Pastor Ospak. ¿Sí? A través de Facebook, YouTube, en la traducción Aymara Quechua. Ahí estamos transmitiendo. Luego, Escuela Bíblica Soñadores, ¿no? Los niños, nuestros hijos, también hay cultos, reuniones, escuchar la palabra de Dios. Desde pequeños, ¿no? Nosotros enseñamos el corazón de Dios. Que sean futuros, ¿no? Líderes, también siervos de Dios, 10 de la mañana de los domingos. Entonces los hermanos pueden invitar a nuestros hijos. Y último, miembro de IYF, inscribieron, ¿no? Los hermanos o renovación. Ahí en la oficina, ahí entrada, ahí entregamos. O también quiere conocer más y también puede preguntar. Entonces hay anuncios y todo ese anuncios. Sí. ¿Entendieron todos ese anuncios? Entonces esa noche terminando oración, 3 en 3, ¿sí? 3 en 3 oraremos como compra del terreno La Paz. Luego también los hermanos que tiene, cada hermano tiene situaciones, podemos orar para hermanos, para también necesidades de la iglesia. Primero voy a orar, luego terminamos. Dios Padre, esta noche hemos escuchado, si esa mujer estaba en la iglesia con su marido, aprendiendo la vida de fe, confiando en Dios, sus hijos también juntos criando en la iglesia, estaba viviendo, aparentemente faltando muchas cosas. Cada vez venían los problemas, situaciones, pero como Dios todo solucionaba, mientras confiando en Dios, mientras por la fe avanza, ¿sí? Sirviendo el Evangelio. Dios todo cubre y soluciona. Pero un día su marido murió. Ahí su esposa, si tanto deseaba vivir afuera, ahí experimentar vivir felizmente. Entonces ahí salió, pero fracasó. Perdiendo y endeudado. Ahí acreedor llegó a su casa. Quiere llevar 2 hijos. En esa situación, ella, si ya no podía hacer más, recordando al varón de Dios, Elise. Ahí llegó y clamó. Entonces, aunque no tiene nada en su casa, solamente una vasija de aceite, el siervo de Dios, orando a Dios, sí traerá, presta, llenando esto. Aún una vasija de aceite no mantiene, pero Dios va a trabajar. Dios puede solucionar con esa fe. Presta las vasijas y vacías. Ahí la mujer escuchando, trayendo, prestando, y podía llenar todas las vasijas. Luego no sabía hacer qué voy a hacer ahora. Aunque Dios me ayudó, podía ver cómo está llenos por aceite. Vino otra vez, consultó, preguntando, ve y vende y paga. Luego lo que sobra,
vivir con sus hijos. Ella ahora, como una vez aprendiendo, escuchando, recibiendo la guía de Eliseo, el varón de Dios, como Dios trabajó, ayudó. Esta vez también Dios me va a ayudar. Dios está conmigo. Salió vendiendo, como su fe, como la guía de Eliseo. Podía ver vendiendo todos. Luego podía pagar. Ahí con paz, con sus hijos podía vivir. Parece ese testimonio en nuestra vida, Dios, esta noche. Nosotros también, muchas veces, menospreciando la guía de Dios, confiando en mí mismo, mi fuerza quería hacer, alejándose de Dios, de la iglesia de siervos. Intentamos, pero cuando llegando problemas, situaciones, necesitamos siervo de Dios, iglesia y Dios, por la fe, Dios está conmigo. Dios eso va a solucionar. Ahí, confiando por la fe, avanzando, Dios, igual que esa mujer, va a trabajar, va a solucionar. Este momento, nosotros estamos comprando un terreno grande, amplio, necesitamos Dios. Según nuestra situación, tal vez difícil, pero creemos, Dios estando con nosotros, Dios sí o sí va a ayudar. Encontrando, comprando, ahí serviremos. Predicaremos el Evangelio a toda parte de Bolivia. También los hermanos tal vez esta noche tienen diferentes dificultades, situaciones. Dios dando esa fe, Dios va a ayudar. Esta noche agradecemos, oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, esta noche hasta aquí no terminamos 3 en 3, orando, luego y terminamos, hermano.